Iglesia, ¿qué hay? Bienvenidos aquí a mi humilde despacho. Llevamos ya bastantes meses sin estar aquí hoy reunidos, ¿no? Pero bueno, el COVID está entre nosotros y tenemos que tomar precauciones. Así que hoy estamos aquí en plan digital, celebrando el culto, exponiendo las Escrituras y estaremos, si el Señor quiere, acabando el primer capítulo de Juan. Espero hoy hablaros sobre Juan 1, del 35 al 51, bajo el título general de Los Testigos. Los Testigos. Lo que haremos es empezar orando al Señor pidiendo su bendición, luego daré una breve introducción, el bosquejo también, y después me pondré a compartir la palabra. Hoy, en vez de leer todo el texto de golpe a principios del mensaje, lo que haré es, antes de cada punto del mensaje, tengo 6 puntos hoy, antes de cada punto leeré el texto correspondiente y de esta manera lograremos leer todo el texto hoy pues asignado, Juan 1, del 35 al 51. Vamos a orar entonces al Señor, pedir su bendición, que sea muy glorificado entre nosotros, que nos dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Amén. Oremos a Dios, que su palabra, que esté fluyendo entre nosotros, tocando nuestros corazones, bendiciéndonos, alumbrándonos, iluminándonos. Oremos a nuestro Dios. Alabado seas, Padre, gloria a ti, gloria en las alturas a tu santo nombre, por tu Hijo, por tu Espíritu, 2 testigos fieles. Y Señor, has levantado también a tu iglesia, para que sea como un testigo fiel. Dios, rogamos, Dios, que a través de este mensaje, que nos hables, que nos desafíes, que nos conviertas en testigos fieles de ti, Padre. Rogamos, amado Señor, que edifiques a tus santos, que conviertas los corazones de los incrédulos. Y Señor, también como iglesia queremos pedir por todos los hermanos que se hayan encontrado expuestos a este virus, Señor, en estas últimas semanas. Rogamos que pongas tu mano de protección sobre sus vidas, que bendigas sus cuerpos, Padre, y que estén bien. Nuestro deseo, Señor, es ver a nuestros hermanos bien, Señor, en cuerpo y en alma, y pedimos que tú estés tocando, según tu buena voluntad, a cada vida, Señor, de nuestra iglesia local. Protege a tu iglesia, Señor, de este virus, amado Padre, y sea tu nombre hoy muy glorificado entre nosotros. Que tú, Señor, seas el primero en decir amén, en decir que sí, en efecto, esto es lo que yo quise decir a la hora de inspirar este texto sagrado. Oh Señor, sea tu nombre muy glorificado entre nosotros. Bendice a cada hermano en su hogar. Y Dios, que hoy sea un día de gran victoria, de gran gozo en ti. Te damos alabanza en el nombre de Cristo por todo. Y el pueblo del Señor dice amén. Gloria al Señor. Bien. Título general, los testigos. Texto asignado, Juan 1 del 35 al 51. Empezamos con una breve introducción. El Evangelio de Juan es el Evangelio de los testigos. El Padre envía a su Hijo con el fin de que sea un testigo. El Padre envía al Espíritu con el fin de que Él también sea un testigo. Y luego a finales del Evangelio de Juan, Jesús, por el poder del Espíritu Santo, convierte a sus discípulos en testigos. Jesús dice en Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Jesús es un testigo, el Espíritu Santo es un testigo, y luego los discípulos, a través de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, se convierten en testigos, recibiendo el Espíritu Santo en Juan 20, versículo 22. Así que el Hijo es un testigo, el Espíritu es otro testigo, la Iglesia es un testigo. Y lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje es que hay 6 testigos nombrados en la última parte de Juan capítulo 1, la segunda mitad de este capítulo que llevamos ya más de un mes estudiando como iglesia local. Y espero que veáis que nuestro llamamiento como pueblo cristiano conlleva esta dimensión de ser testigos, de dar testimonio, de predicar acerca de la gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo para que las personas sean atraídas al Padre. Comparto con vosotros, pues, hermanos, los 6 puntos de mensaje hoy. Número 1. Juan el Bautista, el testigo. Juan el Bautista, el testigo.
Número 2, Andrés, el testigo. Andrés, el testigo. 3, Pedro, el testigo. Pedro, el testigo. Así que Juan el Bautista, Andrés, Pedro. 4, Felipe, el testigo. Felipe, el testigo. 5, Nataniel, el testigo. Nataniel, el testigo. Número 6, Cristo, el testigo. Y hay que escribir testigo con T mayúscula, ¿no? Cristo, testigo, T mayúscula. Repito la lista de 6 varones aquí nombrados. Juan el Bautista, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel, Cristo. ¿Ok? Juan el Bautista, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel y Cristo. Vamos a empezar entonces leyendo el texto del primer punto, Juan 1, 35 al 37. Y ya empezaremos hablando sobre Juan el Bautista. Sé que recientemente hemos hablado sobre él bastante en la iglesia local. Lo que haré ahora es recapitular algunas cosas que no creo que en este primer punto que vaya a decir nada nuevo, pero bueno, siempre nos viene bien repasar estas verdades. Juan 1, de 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y estamos aquí de nuevo hablando de Juan el Bautista. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista podría ser denominado Juan el Testigo. El domingo pasado, en nuestra iglesia local, dediqué el primer punto de mensaje a desarrollar verdades sobre él. Para resumir lo que os enseñé sobre Juan el Bautista, el domingo pasado expliqué que el ministerio de Jesucristo presupuso el ministerio público de Juan. Juan preparó el camino delante del Señor. Vimos también que incluso que cuando Jesús nació, que Juan nació antes que Jesús, hijo, por cierto, de Zacarías el sacerdote y luego Elizabeth, su amada esposa. Y lo que vimos la semana pasada es que los 4 evangelios están de acuerdo en recalcar que el ministerio terrenal de Jesús fue precedido por el ministerio público de Juan el Bautista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen exactamente lo mismo. Y cuando las autoridades judías le preguntan a Juan, ¿tú quién eres?, él contesta diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Con esta respuesta, Juan estaba revelando que conocía las Escrituras y que entendía perfectamente el libro del profeta Isaías. Isaías, como bien nos enseñé la semana pasada, se divide en 2 bloques, capítulos 1 al 39 y luego capítulos 40 al 66. El primer libro, en gran parte, es un libro de maldición, de ira, de enojo de Dios, de maldición, pero la segunda parte del libro es un libro de salvación, restauración, renovación, bendición. La primera parte del libro está repleta de oscuridad, de tinieblas, de tristeza, pero la segunda parte es un libro de esperanza mesiánica, repleta de hermosos destellos de luz. Así que Juan cita una profecía de Isaías capítulo 40. Isaías 40 dice que Dios va a restaurar a su pueblo y empezará la restauración en el desierto por medio de una voz. Y Juan el Bautista está diciendo, yo soy esa voz. Yo soy la voz que va por delante, que va antes de la llegada de la salvación del Señor. Así que Juan se ve a sí mismo como esta voz profetizada por Isaías en el capítulo 40. En el sermón también que compartí en la iglesia sobre Juan 1, del 6 al 8, expliqué que Zacarías, el padre de Juan Bautista, en una profecía que dio, nos ayuda a entender más cabalmente el ministerio de Juan Bautista. Lucas 1, del 76 al 77, ahí Zacarías dice que Juan será llamado profeta del Altísimo, que irá delante del Señor, preparando sus caminos y dará conocimiento de salvación al pueblo de Dios. Básicamente podemos decir que todo el ministerio y toda la vida de Juan Bautista tenía un fin cristológico. Cuando Juan vino predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado,
En realidad lo que estaba diciendo fue, arrepentíos porque el rey está a punto de llegar. Yo soy la voz, estoy preparando el camino delante del rey Jesús. Y Cristo, pensando sobre Juan, su vida, su ministerio, llega a decirnos en Lucas 7, 26 a 28, yo os digo que Juan es profeta y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. El Salvador aquí está aludiendo a la profecía de Malaquías tocante al mensajero que iba a preparar el camino del Mesías. Cristo entonces, al reconocer la profecía de Malaquías como una alusión a Juan, se está dando a conocer como el Señor de Israel, porque la profecía de Malaquías dice que el mensajero iba a preparar el camino delante del Señor, el Dios de Israel, y Jesús dice que Juan ha preparado el camino delante de mí. Es decir, Cristo es el Señor de Israel. Es otra muestra de la deidad del Señor Jesucristo. Pero luego quisiera volver a repetir algo que vimos hace un par de semanas en la iglesia. Sé que hubo algo de confusión el domingo por la tarde, la semana pasada, porque lancé la pregunta en cuanto a Gálatas 4, 1 al 3 y cómo interpretarlo. Así que me gustaría repetir esta parte específicamente en esta mañana, porque vi que a lo mejor no quedaba del todo claro la interpretación de Gálatas 4, 1 al 3. Cristo dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Qué significa esta declaración? Tenemos que acordarnos, hermanos, de que Juan murió antes de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Juan murió antes de la llegada del día de Pentecostés. Él murió antes de que llegase la plenitud de los poderes neotestamentarios. Entonces Juan es un hijo del antiguo pacto, no un hijo todavía del nuevo pacto, porque murió antes de disfrutar de las bendiciones de Pentecostés. Y ahora apelo a Gálatas 4, 1 al 3. Sé que el domingo por la mañana que la respuesta cuando lancé la pregunta fue bien contestada, pero por la tarde observé cierta confusión, ¿no?, en la congregación en cuanto a cómo interpretar Gálatas 4, 1 al 3. El pasaje dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que el niño está bajo tutores y curaderos hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bien, en el contexto de Gálatas 4, 1 al 3, Pablo está considerando la superioridad del Evangelio de Cristo sobre la ley de Moisés. Y luego Pablo utiliza una ilustración para ayudarnos a entender esto. Según él, hay herederos, que son niños, y luego hay esclavos. El niño, el heredero, es el creyente, es el nacido de nuevo que vivía en los días del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista había nacido de nuevo. Juan el Bautista era un verdadero creyente, como lo fue Abraham, Moisés, David, etc. Eran verdaderos creyentes y eran herederos. No obstante, el esclavo es el judaizante, es el judío que se gloria en su obediencia, es el judío que se cree justo por medio de sus obras. Es aquel que coloca su fe en sí mismo y no en las obras del Mesías. Así que los niños de Gálatas 4, 1 al 3, los niños son los creyentes del Antiguo Testamento. El esclavo es, o los esclavos son, los judaizantes, los judíos que pensaban que su obediencia a la ley iba a ganar su salvación, confiaban en la circuncisión, en las fiestas, etc. No tenían verdadera fe en el Mesías. Así que los niños son creyentes antiguos testamentarios que tienen la misma fe que nosotros, son justificados por la misma fe o fueron justificados por la misma fe, pero al ser niños estaban viviendo como los esclavos.
Porque en Israel, en los días del Antiguo Testamento, estaban todos sujetos a los principios de la ley. Pero los judaizantes o los judíos que se gloriaban en sí mismos, ellos pensaban que estas leyes, iban a ser la causa de su salvación. Como todas las personas no nacidas de nuevo, que siempre nos dicen, no, yo voy al cielo porque no soy una mala persona, no soy una persona perfecta, pero bueno, en el fondo Dios sabe que soy bueno, ¿no? Es esta autojusticia que estaba presente en los corazones de muchos judíos. Pero entre este mismo grupo de judíos había otros que no confiaban en sí mismos, que miraban únicamente al Mesías, que confiaban en el Cordero profetizado por el Antiguo Testamento, confiaban únicamente en la justicia del Señor. Así que Moisés, David, Juan el Bautista, vivían como niños, eran herederos, pero vivían como incluso los propios esclavos, bajo los mismos curaderos, bajo las mismas ceremonias. Ellos estaban sujetos a, las mismas exigencias a nivel nacional. Pero a diferencia de los esclavos que confiaban en las obras de la ley para ser justificados, los hijos, los herederos, confiaban en la llegada del Mesías para salvar sus corazones, para tener misericordia de ellos. Pero al ser niños, no habían alcanzado la llamada mayoría de edad, ¿no? Pablo habla aquí en Gálatas 4, 1 al 3, de un momento asignado por el Padre. Y este momento asignado por el Padre es la encarnación de Cristo, su primera venida con todo lo que esto conlleva, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y a partir del día de Pentecostés en adelante, los miembros del pueblo de Dios se convierten en adultos, heredan las promesas que fueron ya anunciadas, profetizadas en los días del antiguo pacto, ¿no? Así que los niños son los creyentes que murieron sin experimentar el día de Pentecostés. Pero los adultos, los que han alcanzado la mayoría de edad, son aquellos que se han convertido al Señor después del día de Pentecostés. Es decir, para que esto sea fácil, los hermanos mayores somos nosotros, porque hemos nacido en días del nuevo pacto. Nuestros hermanos menores se llaman David, Moisés, Juan el Bautista. Tú y yo somos los hermanos mayores, ellos son los hermanos menores. Y ya que Juan vivía en la época antiguo testamentaria, Juan es considerado como un niño. Sí, el mayor profeta que ha nacido de entre las mujeres, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Esto no significa que tú y yo seamos más santos que Juan, pero sí quiere decir que tú y yo somos más bienaventurados, más bendecidos, más benditos que Juan, porque nuestros ojos han visto mayor luz. Hemos recibido la revelación del Nuevo Testamento. Hemos recibido estos poderes del siglo venidero en su plenitud. Tú y yo hemos experimentado una mayor plenitud, ¿no? Que aquella que experimentó Juan y luego los demás santos del Nuevo Testamento. Consiguientemente, Juan el Bautista es menor que nosotros en este sentido evangélico. Él es menor que nosotros porque vivió en una edad menos gloriosa que la actual. Nuestra nuestra edad contemporánea es la edad suprema, la época más gloriosa, y solamente será realmente superada por la edad venidera cuando Dios lo será todo en todo. Juan entonces, hermanos, es un niño. Es un heredero, sí, pero era un niño, sujeto a los curaderos de la ley, etc. Pero tú y yo ahora somos los adultos, hemos alcanzado mayoría de edad y en este sentido somos más grandes que Juan, porque vivimos en días de mayor luz, de una revelación más profunda, y tenemos que alabar al Señor por permitirnos vivir en estos días. Y dice aquí Juan, según el texto, versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Ya estudiamos esta frase la semana pasada, pero cuando Juan dice aquí que Jesús es el Cordero de Dios, está aludiendo a Jesús como, viene profetizado en Isaías 53, ¿no?
Cristo como cordero expiatorio que se deja matar con el fin de expiar el pecado y salvar al pueblo del Señor. Así que Juan está explicando que Jesús es aquel cordero que fue profetizado desde los días de Abraham en adelante. ¿Os acordáis? Abraham dijo a su hijo Isaac, ¿no? Dios se proveerá de cordero, y en efecto el cordero llegó. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, según estudiamos la semana pasada. No solamente quita el pecado de Israel, sino también quita el pecado de los españoles, de los británicos, de los húngaros, de los latinoamericanos. Alabado, glorificado sea el nombre del Señor. Y en nuestro texto, después de Juan dar testimonio de Jesús, dice algo en el versículo 37 que es muy interesante para un pastor, ¿no? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dos discípulos estuvieron con Juan, oyeron a Juan proclamar a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego ellos van en pos del Señor Jesucristo. Lo que me encanta aquí de este pasaje es observar en Juan la falta de celos, la falta de envidia ministerial. Tristemente vivimos en una época cuando hay pastores que no pueden hablar bien de otros pastores porque no quieren que sus seguidores no sigan a aquellos pastores. Sin embargo, cuando estamos en paz con Dios, somos fieles en nuestro llamamiento y buscamos al Señor y Dios es el primero en nuestra vida y estamos viviendo únicamente para su gloria, entendemos que las ovejas de la grey del Señor le pertenecen a Él. Y por lo tanto, no tenemos ningún problema con que un hermano de nuestra iglesia local descargue, ¿no?, un sermón del pastor Suge Michelin, ¿verdad?, de John MacArthur, de Joel Beeke, entre semana, porque no necesitamos controlar a la gente, porque este control muchas veces nace de envidia, nace de celos, ¿no?, nace de una falta de entrega al Señor, como vemos aquí en Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que lo más importante es Jesucristo. Y por lo tanto, si dos de sus discípulos deciden levantarse e ir en pos de Jesús, pues Juan da toda la gloria al Señor. Su alma está satisfecha. Su alma está feliz. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros como pastores nos sentimos amenazados ante el éxito de otros pastores. Nos topamos con un pastor como David Barceló o Juan Manuel Vaz ahí en Barcelona, o con David Rivero en Madrid, cuyas iglesias están creciendo, ¿no? Hermanos, es que es increíble lo que Dios está haciendo en sus iglesias. No son gotitas, ¿no? Son torrentes de misericordia. Literalmente, ¿no? Estamos viendo muchas personas haciéndose miembros de aquellas iglesias. Y aquí está el peligro. El pastor, ¿verdad?, que a lo mejor no está viendo esto en su iglesia local, puede empezar a cogerle manía a David Barceló, a Juan Manuel Vaz, al pastor David Rivero a Madrid, y no puede hablar bien de aquellos pastores por sus celos, por su envidia. Y cuando vivimos con Juan el Bautista, sirviendo al Señor, su evangelio, su gloria, estamos contentos de ver cómo la obra de Dios va prosperando en otros campos de lenteja. Claro, estaríamos encantados de que la obra crezca poderosamente en Almería, pero también podemos gozarnos con la extensión universal de la iglesia de Cristo. No debemos ser, hermanos, envidiosos. Y este texto aquí nos recuerda que Juan el Bautista, como predicador, era un hermano que no tenía envidia, no tenía celos. Gloria a Dios. Los celos y la envidia nos llevan a vivir vidas amargadas, resentidas. No podemos hablar bien de nadie, pero cuando estamos felices en el Señor, siendo fieles a Dios, estamos contentos de ver cómo otros ministerios, ¿verdad?, crecen, prosperan para la gloria del Señor. Así que recordemos en esta mañana, amados, que el reino de Dios es infinitamente más grande que cualquier iglesia local. El reino de Dios es más grande que General Luque, Almería, y nos tiene que dar felicidad al enterarnos de buenas noticias de otras ciudades en España, de conquistas, de victorias para el Evangelio de Cristo. Todas nuestras congregaciones locales son como gotitas en este gran río poderoso, potente, ¿no?, de la salvación del Señor. No seamos celosos. No hablemos mal de otras congregaciones por envidia. Si nos enteramos de que tiene más miembros que nuestra iglesia local, no hablemos mal, hermanos.
Demos las gracias a Dios por Él haber levantado otros lugares de culto donde el Evangelio está siendo predicado y su nombre temido. Seamos agradecidos como Juan, testificando de Cristo, viviendo para Cristo, gloriándonos únicamente en Cristo. No permitamos que la amargura eche raíces en nuestros corazones. Volvamos a pensar, hermanos, para acabar el primer punto en esta frase tan hermosa que estudiamos hace varias semanas en la iglesia. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Gloria al nombre de Dios. Así que, amados, en primer lugar, tenemos a Juan Bautista como testigo. Ahora, en segundo lugar, Andrés el testigo, y ahora vamos a leer versículos 38 al 41. Felipe el testigo. Volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El segundo protagonista de nuestro relato es este hombre llamado Andrés. Él era, según el texto, uno de los dos que seguían a Juan el Bautista. No sabemos quién era el otro discípulo, pero sabemos que fue Andrés. Algunos piensan que podría haber sido el propio evangelista Juan, pero es imposible saber esto a ciencia cierta. Bueno, los dos están con Juan. Oyen a Juan decir, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Entonces van en pos del Señor Jesús, preguntándole por su lugar de morada, y Jesús dice, venid y ved. En otras palabras, Jesús recibe a Andrés y al otro discípulo de Juan el Bautista. Como bien dice Jesús más adelante, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios le regaló a Cristo, ¿verdad? A este hombre llamado Andrés, a otro discípulo, Juan Bautista, y Jesús no les echó fuera. Cristo recibió a Andrés, Cristo recibió al segundo discípulo, y a partir de aquel día en adelante, los dos se constituyeron discípulos del Señor Jesucristo. En el comentario del hermano D.A. Carson, es posible que el evangelista Juan desee que sus lectores contesten la pregunta lanzada por Jesús. El Señor Jesús viene diciendo aquí en el texto, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Por qué estáis aquí hoy? No podéis preguntarnos hoy a los hermanos de la iglesia, ¿por qué estáis ahora escuchando este mensaje? ¿Cómo es que estáis ahora atentos a la predicación de la palabra de Dios? Y lo que tenemos que responder al Señor ahora diciéndole, cuando Él nos pregunta, versículo 38, ¿qué buscáis? Lo que tenemos que decirle, Señor, lo que estamos buscando es seguirte a ti, sin importar las consecuencias. Señor, te seguiremos donde quiera que vayas. Señor, hoy yo quiero dejarlo todo con el propósito de seguirte y ser tu discípulo. Espero que todos podamos contestar de esta manera con fe. Y si la respuesta es genuina, se debe a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Padre, ¿no?, quien nos está enviando hacia su Hijo Jesucristo. Lo maravilloso del relato destaca cómo va creciendo la iglesia de Cristo y cómo el Padre envía a gente a Cristo de manera práctica. Cristo recibe a dos discípulos por medio del testimonio de otra persona. Juan el Bautista da testimonio de Jesús y dos personas se acercan a Jesús. ¿Veis la estrategia divina? ¿Ves el método del Señor? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la estrategia de Dios para hacer crecer su iglesia? La estrategia se llama testigos. El método se llama predicadores, misioneros, evangelistas. Juan el Bautista da testimonio de Jesús y dos personas, una de las cuales se llama Andrés, dos personas empiezan a seguir al Señor. El Padre entonces atrae a personas a su Hijo por medio de testigos humanos. Y curiosamente Andrés, al ser llevado a Cristo a través de las palabras de Juan el Bautista, acto seguido Andrés va buscando a su hermano Simón, o bueno, un hombre que tú y yo conocemos hoy día como Pedro. Pedro llega a los pies del Salvador gracias a Andrés. Andrés da testimonio, porque dice en el versículo 41, a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Mesías, por cierto, Cristo significan, las dos palabras significan ungido. Mesías es hebreo, Cristo es griego. En un sentido, pues habían hallado al Mesías. Pero la verdad más plena es que el Padre los había enviado al Mesías. El Padre usó a Juan el Bautista para llevar a Andrés a los pies del Salvador, y ahora el Padre usa a Andrés para llevar a Pedro a los pies del Salvador. Y de nuevo, Cristo no pone ninguna pega a la hora de recibir a Pedro, como vemos en el versículo 42. Hablaremos más sobre Pedro en el tercer punto de mensaje, pero ahora lo más importante en este punto de mensaje es anotar lo siguiente. Dios llama a las personas hacia su Hijo por medio de testigos. Repito, Dios llama a las personas hacia su Hijo por medio de testigos. Llama a Andrés hacia Cristo a través de Juan Bautista. Llama a Pedro hacia Cristo a través de Andrés. Ahí está la estrategia de Dios. Ahí está el método de Dios. Testigos, predicadores, voceros, evangelistas, somos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo. Entonces, si tu hermano entre semana estás dando testimonio de Cristo, si estás predicando la palabra del Señor a otras personas en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudios, tú formas parte de esta gran cadena de testigos del Señor. Dios el Padre usa tus palabras para que los ciegos vean y los sordos oigan. Vosotros, hermanos, no podéis convertir a nadie. Ezequiel, por ejemplo, en el valle de huesos secos y muertos, no pudo dar vida a los huesos, pero sí pudo profetizar, sí pudo predicar, sí pudo dar testimonio verbal de quién era el Señor y de su poder. Así que tú no puedes levantar a los muertos, tú no puedes salvar a ningún colega tuyo, pero sí puedes dar testimonio, como lo hizo Juan Bautista, como lo hizo el hermano Andrés. Dios quiere usarte para ser un vehículo a través del cual otros, ¿verdad?, puedan llegar a los pies, a la vida del Salvador. Os comparto un dato autobiográfico. Mi propia vida, ¿no? Mi propia conversión. Sé que algunos de vosotros ya sabéis esto, pero yo fui llevado a los pies del Salvador. Yo me convertí al Señor a través de un varón que, bueno, era joven y apenas llevaba 2 años convertido, ¿no? Ahí en Irlanda del Norte. Yo era un buen amigo de él. Y luego, gracias a su testimonio, el Señor me alcanzó. Y yo, después de ser salvado, lo que hice fue empezar a evangelizar a todos mis amigos, y mi mejor amigo llegó a convertirse también. ¿Veis? Fue como un efecto dominó, ¿no? O sea, un amigo mío se convierte al Señor, 2 años más tarde me convierto yo gracias al testimonio de aquel amigo, y luego mi mejor amigo, unos pocos meses, también se convierte al Señor. Es algo aquí parecido, ¿no? Juan Bautista, Andrés, Pedro, mi amigo Johnny, un servidor Will, y luego mi mejor amigo Lawrence, ¿no? O sea, un efecto dominó. Dios nos convierte en testigos para llevar a otros a Cristo. Así que acabo este segundo punto con una observación. Si tú te pones a pensar en nuestra iglesia local, o sea, piensa en tu propia vida, incluso, ¿no? Estás aquí en General Luque, te congregas en nuestra iglesia local, ¿no sería correcto decir que prácticamente todos vosotros, queridos hermanos, de nuestra iglesia local, estáis en la iglesia, sois salvos porque recibisteis algún tipo de invitación de algún amigo, de algún conocido, de algún ser querido, y ahora seguís al Señor? ¿Veis? Dios usó a un testigo en tu vida para que tú te acercaras al Señor. Y Dios ahora puede usarte a ti para hacer exactamente lo mismo. Consiguientemente hacemos bien como iglesia. Orar semana tras semana para que Dios nos use, ¿no? Como evangelistas, misioneros, que seamos estos testigos para que la palabra corra por medio de nosotros. Dios te trajo a Cristo para que, entre otras cosas, tú des testimonio de Él a otras personas. Sé tú un testimonio andante para otros. Confiesa a Cristo verbalmente, públicamente. Porque seguramente Dios pondrá algún Pedro en tu vida, algún Andrés en tu vida, y Dios alcanzará a aquella persona por medio de tu evangelización.
sé valiente. No te avergüences del Señor, no te avergüences de sus evangelios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Di a tus amigos, he conocido a Cristo y da testimonio del Salvador. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios hará por medio de ti? Y qué guay, ¿no? Pensar que Dios predestinó a sus hijos antes de la fundación del mundo, pero Dios ha predestinado de tal manera que sus propósitos, sus fines, se llevan a cabo a través de medios, y estos medios se llaman nosotros, ¿no? Dios alcanza a los predestinados a través de nuestra proclamación, a través de nuestra evangelización. Sé valiente, hermano Andrés. Predica la palabra del Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios podría hacer por medio de tu testimonio? Gloria al nombre del Señor. Ok, hermanos. Pasemos ahora a considerar al tercer testigo. Solamente vamos a leer un versículo en este tercer punto. Pedro. Ok, Pedro. Versículo 42. Posiblemente, de los 5 testigos, que aquí no sean Jesucristo, el más conocido, ¿no? Pedro, 42. Andrés le trajo a Jesús, hablando de Simón de Pedro, ¿no? Le trajo a Jesús, y mirándole Jesús a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, pues, Pedro. Bien. De los 6 personajes que vamos a estudiar en esta mañana, y hemos estudiado 2, Juan Bautista y Andrés, el único que no dice nada es Simón, Pedro. Los demás dan testimonio, pero Simón no dice nada. Pero lo que sí sabemos, queridos hermanos, es que a partir de otros libros de la Biblia, que Pedro era un gran testigo del Señor. Juan Bautista, un testigo. Andrés, un testigo. Y Pedro, un fiel testigo. Antes de hablar más al respecto, simplemente destacar que Jesús aquí dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Cristo está revelando su señorío sobre la vida de Pedro. Porque, ¿quién puede cambiarle el nombre a alguien? ¿Quién se creía este treintañero Jesús Nazareno, no? Como para decir que Simón será llamado Pedro según su autoridad, ¿no? Bueno, Jesús era el Dios hombre, y de ahí su autoridad singular. Lo que yo no podía hacer ahora mismo es a través de esta grabación decirle al hermano Antonio, al hermano Ramón, al hermano Gustavo, decir, ya está, hermanos, a partir de hoy en adelante vamos a llamaros Enrique, ¿no? Yo no tengo semejante autoridad, pero Cristo tiene esta autoridad porque Él es el Dios hombre. Está ejerciendo señorío sobre Pedro, dándole un nuevo nombre, como Adán en el principio, ¿no? Dio nombre a los animales, así exhibiendo autoridad sobre ellos. Como regla general, los comentaristas explican que el cambio del nombre de Simón a Cefas conlleva 2 factores. Simplemente deciros que Cefas, Pedro, significan roca. ¿Cuáles son entonces estos 2 factores? ¿O cuáles serían las 2 explicaciones? ¿Por qué este cambio? ¿Qué es lo que está aquí en juego? Bueno, la primera explicación de los comentaristas es que el cambio de nombre tiene que ver con el carácter de Pedro. Pedro iba a ser como una roca, firme y sólido en las cosas de Dios. Pedro sería un referente, un ejemplo para muchos. Y es verdad que cuando estudiamos la Biblia, vemos momentos de debilidad en la vida de Pedro, pero sí llegó a ser como una roca en la iglesia primitiva. A finales del Evangelio de Juan 21, 18 a 19, Cristo dice a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y habiendo dicho esto, añadió, sígueme. Cristo entonces convirtió a Pedro en una roca, y era un hombre tan fiel, tan firme en las cosas de Dios, que acabó dando su vida en martirio por amor al Señor, como dice Juan 21, 18 a 19. Ya sabéis que Pedro fue crucificado boca abajo, porque no se consideró digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Pedro era una roca, ¿no? Era una roca en este sentido, un testigo fiel, firme en las cosas de Dios. La lógica también aquí de nuestro Salvador es impresionante, porque si Cristo fuera un predicador blandengue, humanista, bonachón, le habría dicho a Pedro, Pedro, puesto que vas a sufrir tanto por seguirme, sería mejor que te dediques a la pesca, olvídate de mí,
olvídate de mi evangelio, vive una vida acomodada. No, Jesús sabe muy bien que cuando Él llama a alguien, Él está llevando a esta persona al sufrimiento, al dolor, y encima a perder su propia vida por amor al Señor. Así habla Jesús de la Biblia. Le dice a Pedro, sígueme, tú vas a morir por mi causa, tú vas a derramar tu sangre como mártir, sígueme, sígueme. Jesús, el Jesús de la Biblia habla de esta manera contundente, y Dios dice hoy lo mismo a todos nosotros. No nos llama a abrazar una almohada, nos llama a cargar con una cruz y a seguirle y a serle fiel hasta la muerte. Así que Jesús hoy te dice, aun si tú vas a morir por mí, aun si vas a ser un mártir por mi causa, pues ya está, sígueme, sígueme. Lo importante es que me sigas. El verdadero discípulo camina así, dispuesto a sufrirlo todo por amor al Señor Jesucristo. Vemos en estos días que predomina, ¿no?, la mundanalidad en la iglesia cristiana. Y bueno, cuando un predicador empieza a hablar sobre, ¿verdad?, el martirio, la persecución, las adversidades, bueno, es criticado en público, en las redes, es criticado incluso dentro de la esfera de la iglesia local. Dicen, este pastor es muy fanático, es muy radical, ¿verdad?, es un poco inmaduro, pero vemos que Cristo habla con gran contundencia. Pedro, vas a dar tu vida por mí, vas a derramarte tu sangre, ven, sígueme, sígueme, Pedro, yo quiero que me sigas. Así habla Jesús. Jesús era radical. Era un fanático, ¿no?, según el juicio del siglo XXI. Pero en la iglesia hay un espíritu de autoconservación. Hay un espíritu de humanismo. Nadie quiere sufrir por causa del Señor. Y así la vitalidad de la iglesia desaparece. La voz profética de la iglesia se va, ¿verdad? Es la misma actitud que se manifestó en el corazón de Pedro el día que le dice al Señor, en Mateo 16, 22, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, estaba diciendo a Jesús, no sufras, no lo pases mal. Jesús, no hace falta negarte a ti mismo para seguir a Dios. Y Jesús, oyendo el consejo de Pedro, le dice en Mateo 16, 23, quítate de delante de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay mucha predicación satánica en nuestros días, mucha predicación de autoconservación, de vivir vidas acomodadas, sin luchas, sin problemas, sin dolores de cabeza, sin martirio, pero Cristo hoy nos llama a ser mártires para su causa. Yo también como pastor no corro el peligro de ser políticamente correcto, de querer caerle bien a todo el mundo, pero no, hermanos. Tengo que ser fiel a lo que dice el Salvador Jesucristo. Estoy puesto para predicar la palabra de Dios y aclarar y explicaros a todos, hermanos, que sois llamados a morir por la causa del Señor, a sufrir por la causa del Señor. Es normal que seamos odiados y aborrecidos por seguir a Jesucristo. Pedro entonces era una roca, según la primera interpretación, la primera explicación, en el sentido que su carácter llegó a ser firme, varonil, fuerte, fiel al Señor. Esa sería la primera interpretación, ¿ok? El cambio de nombre se debe a su personalidad. Así que la primera explicación es la explicación de personalidad. La segunda explicación es la explicación eclesial, ministerial, si preferís apuntarlo de esa manera. La explicación eclesial o ministerial. Pedro será llamado tal porque iba a convertirse en una roca de la iglesia recién nacida. Antes de hablaros sobre esto, comento algunos datos muy breves sobre la vida de Pedro. Sé que estudiamos a Pedro, en 1 de Pedro, 2 de Pedro, pero muy rápidamente algunos datos sobre él, por si no estáis al tanto. Creo que todos conocéis a Pedro, ¿no? Pero bueno, algunos datos. Era pescador, era de Galilea, en el norte de Israel. Su padre se llamaba Jonás, estaba casado, fue llamado al apostolado por el Salvador Jesucristo, era el apóstol más prominente en los evangelios, negó al Señor la noche en que fue entregado, fue restaurado, se apartó de los hermanos gentiles en Antioquía y luego escribió 2 epístolas, a saber, 1 de Pedro y 2 de Pedro.
Y más allá de esto, lo que sí vemos en la Biblia es que Pedro llegó a ser una roca en la iglesia recién nacida, o sea, su carácter, sí, su personalidad. Él llegó a madurar y fue firme. Aleluya, gloria a Dios por esta transformación de carácter. Pero, en segundo lugar, llegó a ser una roca en la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que Pedro era como una piedra en el fundamento de la iglesia recién nacida, ¿no? Su ministerio fue bien fructífero para la gloria del Señor. Y luego vosotros, hermanos, como hermanos, ¿no? en nuestra iglesia local, habéis sido también muy edificados a través de las exposiciones de 1 de Pedro y 2 de Pedro a lo largo de 3 años. O sea, Dios sigue usando a Pedro como una roca para bendecir y dar fortaleza a su iglesia. Pero tenemos que tener cuidado con la interpretación católica de roca. Porque los católicos ahora dicen que Pedro es una roca en el sentido papal de la palabra, y sabéis que la interpretación eclesiológica de Roma es que la iglesia tiene un principio petrino. La iglesia es papal, ¿no? La iglesia presupone el papado. Pero cuando estudiamos los escritos de Pedro y la vida de Pedro, vemos que él estaba plenamente convencido de que no era la roca de la iglesia, sino que la verdadera roca era el Señor Jesucristo. La iglesia tiene que ver con Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es la roca de la iglesia. Por ejemplo, si estudiáis el libro de los Hechos y los 5 sermones que predicó Pedro en el libro de los Hechos, los 5 mensajes hablan de la centralidad de Cristo. Él es el fundamento de la iglesia, Él es la roca de la iglesia. Por ejemplo, en el primer sermón, Hechos 2:36 dice: sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús Nazareno es el Señor, Jesús Nazareno es el Cristo. Él es el fundamento, Él es la roca. Luego, en el segundo sermón, en Hechos 4, versículo 2, dice que Pedro estaba enseñando al pueblo, anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Una vez más, Cristo es el eje, el centro, el motor de la predicación de Pedro. En el tercer sermón de Pedro, en Hechos 4:12, Pedro dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el fundamento, Cristo es la roca, Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. En el cuarto sermón, en Hechos 5, del 30 al 32, Pedro dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Cristo es el príncipe, Cristo es el salvador, Cristo es el fundamento. Y luego en el quinto sermón, Hechos 10:43, dice Pedro: de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que Pedro, ante los judíos, habla de Jesucristo. Ante los gentiles, en Hechos capítulo 10, habla de Jesucristo. E incluso en Hechos capítulo 8, con los samaritanos, habla de Jesucristo. Era un siervo del Señor. Predica a Jesucristo. Y luego en 1 de Pedro, ¿cuántas veces no sale nombrado el término Jesucristo, ¿no? En la primera carta de Pedro. Es decir, Pedro estaba constantemente hablando sobre Cristo, dando centralidad a Cristo. No se consideraba a sí mismo como la roca de la iglesia, como el fundamento de la iglesia. Siempre daba la prioridad al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice 1 de Pedro sobre Jesús? Cuando estudiamos la cristología de 1 de Pedro, vemos que la sangre de Cristo es imprescindible para la fe cristiana. Esta sangre quita todo nuestro pecado, pero esta sangre también condujo a la resurrección de Cristo en victoria sobre todas las cosas, y este fiel pastor Jesucristo ha de volver por segunda vez. Y luego en 2 de Pedro vemos más de lo mismo. Pedro dice que Jesús es nuestra justicia, por su justicia compró nuestra fe y la vida eterna. Y en 2 de Pedro repite la enseñanza sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que Cristo es el eje
del pensamiento de Pedro. Pedro siempre estaba dando la centralidad a Jesús, no a sí mismo. Así que Pedro puede ser considerado como un fundamento en el sentido de que colocó Cristo como la piedra angular de la iglesia. Estaba dando centralidad a Jesucristo en todas las cosas. Y aquí todos tenemos que seguir el ejemplo de Pedro, dando centralidad a Jesús, centralidad a Cristo. No damos centralidad al Papa, no damos centralidad a la Virgen María, damos la centralidad a Jesucristo, porque es su iglesia la que prevalecerá. Su iglesia instituida por Él, Cristo el Todopoderoso. Así que, queridos hermanos, seamos entonces como Pedro, seamos esas rocas, que nuestro carácter sea un carácter firme en el Señor, un carácter dispuesto a sufrir por amor al nombre de Cristo. Y también, en segundo lugar, seamos rocas en la esfera de la iglesia local, llevando a nuestros hermanos una y otra vez hacia la palabra de Cristo, la verdad de Cristo, los atributos de Cristo. Hablemos sin cesar del Salvador Jesucristo. Y me gustaría pues acabar este tercer punto recordándoos a todos que habéis sido llamados no solamente a creer en el Salvador Jesús, sino a sufrir por Él. Sé que ahora mismo en la iglesia, como regla general, cuando oramos por un hermano, tendemos a interceder porque el hermano está enfermo o un ser querido suyo está muy mal, a punto de fallecer, ¿verdad? Y oramos por estas cosas principalmente. Pero si el Señor nos avivara y nos llenara del Espíritu Santo, ¿no? Y empezáramos a ser valientes y ser luz, a lo mejor lo que tenemos que hacer en los cultos de oración a partir de la semana que viene en adelante es orar para que Dios fortalezca a los hermanos que están siendo perseguidos y rechazados en sus diferentes contextos sociales por brillar con la luz del Salvador Jesucristo. Hermano, es normal que seas perseguido por tu fe. Es normal que te rechacen. Es normal que hablen mal de ti. Incluso otros creyentes, blandengues, mundanos, ¿no? Como Pedro, cuando dio este consejo humanista a Jesús. Incluso ellos podrán llegar a hablar mal de ti. Y así que tienes que fortalecerte en el Señor, portarte varonilmente, como dice Pablo. Y cuando dice pórtate varonilmente, lo dice a toda la iglesia, no solamente a los hombres de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener este carácter firme, dispuesto no a sufrir por el Señor. Y os recuerdo, queridos hermanos, sé que hablamos mucho sobre esto en 1 de Pedro, pero la lucha de la iglesia perseguida de hoy es nuestro llamamiento sufrir, padecer por el nombre de Cristo. Así que si estás sufriendo, si estás siendo rechazado en tu casa, en tu lugar de trabajo, por tu fe en el Señor, es lo más normal del mundo. Da gloria a Dios porque estás recibiendo más joyas en tu corona a través de tu sufrimiento por causa de la justicia. Sé una roca, hermano. Sé una roca. Una roca en tu carácter y una roca en la iglesia local, dando testimonio de Cristo como lo hacía el hermano Pedro. Nos quedan pues 3 testigos más. En cuarto lugar, ahora estamos con Felipe y vamos a leer versículos 43 al 46. Hemos visto a Juan Bautista, Andrés y Pedro, ahora Felipe. Versículos 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. En el versículo 43, Jesús llama directamente a un varón llamado Felipe. Hasta este punto de mensaje hemos visto cómo Juan Bautista da testimonio a Andrés. Andrés da testimonio a Pedro. Pero ahora Jesucristo da testimonio directo a un varón llamado Felipe. En el caso de Simón, subrayé la autoridad de Jesús porque cambió el nombre de Simón por Pedro. Y aquí sucede lo mismo. Subrayo una vez más la plena autoridad de Jesús. Porque ¿quién es Jesús para exigirle el nombre, darle un mandato, diciéndole
que le siga. ¿Quién se cree Jesús? Por ejemplo, yo sí le digo a Giovanni, ¿no? Hemos estado hoy en la casa de Giovanni y Diana, ¿verdad? Y yo le digo a Giovanni, levántate, Giovanni, sígueme. Diana diría que estoy loco, que estoy mal de la cabeza. ¿Quién soy yo para exigirle a Giovanni que me siga? ¿Yo quién soy? ¿Quién soy? Pero aquí tenemos a Jesús, que no solamente está cambiando nombres, Jesús ahora está exigiendo con autoridad divina que sea seguido, que Felipe sea su discípulo. Pues Jesús puede hablar de esta manera porque Él es Dios. Él es el Dios hombre, Él es el verbo hecho carne. A renglón seguido, Felipe da testimonio de Jesús. Hemos visto que Juan dio testimonio de Jesús, Andrés dio testimonio de Jesús y ahora Felipe da testimonio de Jesús. Busca a su amigo Nataniel y dijo algo parecido a la frase de Andrés. En el versículo 45 dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe está diciendo, Jesús es el cumplimiento de las escrituras, de la ley y de los profetas. Los profetas y la ley dan testimonio de Jesús. Jesús mismo dice en Juan 5:39, las escrituras son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es cristocéntrico. Por ejemplo, una sección de la ley que profetiza sobre Jesús. El texto que puse la semana pasada en la pantalla, Deuteronomio 18:15, ¿no? Profeta, de medio de ti, levantaré. Dios levantará al profeta, ¿no? Y este profeta es Jesucristo. ¿Y qué texto podrían mencionar en los profetas? Isaías 7:14, ¿no? Emmanuel, nacerá un hijo de la Virgen y llamarás su nombre Emmanuel. La ley testifica de Cristo, los profetas testifican de Cristo. Y ahora Felipe dice, aquí tenemos al hombre, el hombre de quien escribió Moisés. Lo que también me gusta en este pasaje es que Felipe revela que no tenemos que ser teólogos sistemáticos para testificar del Señor. Porque Felipe dice que sí, Moisés escribió de Jesús, pero no sabía realmente explicar todo lo que Jesús era. Y lo que hace es simplemente decirle a Nataniel, ven y ve. Ven y ve. O sea, hay cosas que Felipe sabe que no puede explicar. Pero le invita a Nataniel a venir y ver. Por ejemplo, tú puedes estar dando testimonio a alguien entre semana y te lanza una pregunta bíblica o teológica que bueno, no sepas contestar. Lo que puedes decir, ¿no? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes al culto? ¿Por qué no escuchas la prédica? Luego puedes hablar con el pastor, algún hermano de la iglesia. Y ven. Yo no tengo todas las respuestas, pero yo te invito a venir. Yo te invito a ver al Señor Jesucristo. La buena noticia para todos vosotros en esta mañana, hermanos, es que no tenéis que ser teólogos con doctorados, ¿verdad? En teología evangélica, teología católica, teología ortodoxa. No hace falta, hermanos, un doctorado en teología para dar testimonio de Jesús. Todo lo que tenéis que decir es que he encontrado a Cristo, ven y ve, así de sencillo. Así que, amado, no te desanimes por tu falta de conocimiento. Desde luego hace falta crecer en conocimiento, en amor por la palabra, en los valores de la palabra, pero a veces lo único que tenemos que decir es, ven y ve, comparte lo esencial, habla de la cruz de Cristo, habla de su resurrección, testifica de que en Él hay perdón, testifica de que en Él hay vida eterna. No tienes por qué ser un sábelo todo, pero lo que sí puedes hacer es ser un testigo fiel y luego decir a tu interlocutor, ven y ve, ven conmigo a la iglesia este domingo, ¿no? Como me decía mi amigo Johnny, ¿no? A través del cual fui convertido al Señor. De hecho, ningún cristiano es omnisciente. Y si Dios solamente usara a personas que lo supiesen todo, no podría usar a nadie que no fuera el Hijo ni el Espíritu Santo. No me podría usar a mí, no podría usar a ningún otro predicador, porque no hay ningún predicador omnisciente. Confiemos pues en el poder de Dios, demos testimonio, invitando a las personas a venir y a ver. Amén. Así que no hace falta ser un todólogo, no hace falta saberlo todo, hermanos. Lo que hace falta es una disposición de hablar del Señor, de testificar de Cristo y de invitar a las personas a venir y a ver. ¿Por qué no intentas invitar a alguien, no?
a la reunión dominical para la semana que viene, ¿no? Esta semana, ¿no? Una persona mejor en el trabajo que llevas tiempo testificando, no has llegado a invitarle todavía. ¿Por qué no aprovechas esta semana? Invitarle, extenderle una invitación, diciéndole, ven y ve conmigo. Amén. Ok, nos quedan dos testigos, Nataniel y luego Jesús. Jesús que sería el testigo de testigos, ¿no? Ok, Nataniel, versículos 46 al 49. Nataniel le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Nataniel, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hasta ahí. Bueno, Nataniel recibe la invitación, ¿no? De Felipe. Felipe le dice, ve. Porque Nataniel había dicho, bueno, le había preguntado, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué lanzó esta pregunta? Como estudiamos el año pasado, Navidad, año 2020, los judíos del sur se metían con los galileos, tachando a Galilea de los gentiles, que fue algo muy ofensivo para los judíos. La región de Galilea se encontraba rodeada de pueblos paganos, con los cuales los galileos estaban en constante y estrecho contacto. Los galileos eran mal vistos. Y es más, los propios galileos menospreciaban a los nazarenos. O sea, ser galileo era problemático, pero ser nazareno era ya aún peor, ¿no? Era como ser la escoria de la tierra. Cristo entonces sumió hasta lo sumo, haciéndose no solamente galileo, sino nazareno. En lugar de darse a conocer como Jesús de Belén, un pueblo ilustre, gracias a las connotaciones davídicas, Jesús fue conocido popularmente no como Jesús de Belén, sino como Jesús de Nazaret. Por eso Nataniel, un galileo, al enterarse de Jesús, siendo de Nazaret, decía, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, lo que tenemos aquí, hermanos, es una especie de nacionalismo que nos puede afectar a todos. No debemos nunca confundir el nacionalismo con el evangelio. Sí, es correcto amar a nuestra patria, defender nuestra patria, amén. Hacemos bien en dar gracias a Dios por nuestra nación, aleluya, pero no hacemos bien en ridiculizar, en burlarnos de personas de otras naciones, de otros grupos étnicos en la esfera de nuestra iglesia local, porque ellos también son hijos de Dios. Los israelitas como Jonás tuvieron que aprender que el evangelio también es para los ninivitas, para los gentiles. Y muchos de nosotros en el siglo XXI tenemos que aprender esta lección. España es una nación gentil. El Reino Unido es una nación gentil. Y si nuestras dos naciones no han recibido tanta misericordia del parte del Señor, no debemos negársela a nadie. Hacemos bien en evangelizar a los españoles, pero también tenemos que predicar el evangelio a los de otras nacionalidades. Y si llegan a convertirse, uniéndose a la iglesia, bautizándose, haciéndose miembros, no hay dos categorías en el pueblo de Dios. Estamos en España, ¿no? Así que tenemos que pensar ahora en los españoles. Los españoles no son superiores a los latinoamericanos, a los húngaros, a los británicos, etc. Nacionalismo fuera de la iglesia. Amamos a nuestra patria. Estamos agradecidos por el país en el cual hemos nacido. Amén. Nos encanta la bandera de nuestro país. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Pero en la iglesia no podemos menospreciar a nadie que no sea de nuestra etnia. Cuidado con esta actitud nacionalista que vemos aquí en Nataniel. Jesús podría haber respondido muy ofendido, muy amargado, pero con madurez le declara: he aquí un verdadero israelita, un hombre en quien no hay engaño. Nataniel, sorprendido, dice: ¿de dónde me conoces? Y es una muestra de la omnisciencia del Salvador, ¿no? El cual conoce todos los corazones.
a finales de Juan capítulo 2, por cierto, Juan dice que Jesús conocía a todos. Y Cristo ahora revela su fuente de conocimiento. ¿Cómo pudo o qué es lo que él había visto en Felipe? Dice 48. ¿Qué es lo que dice Natanael? Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué es lo que había pasado debajo de la higuera? La famosa pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es lo que pasó ahí debajo de esa higuera? No lo sabemos. No lo sabemos. Podemos especular, podemos proponer ideas, pero no lo podemos saber. Pero lo que sí está claro, hermanos, es que algo le pasó a Natanael por debajo de aquella higuera que le marcó profundamente. A lo mejor, aquí estoy especulando, no tenéis por qué hacer caso a lo que estoy por decir, pero simplemente para daros alguna sugerencia, alguna idea, a lo mejor estaba pasando por un momento de crisis y clamó a Dios en una situación muy, muy triste y clamó al Señor o algo por debajo de la higuera. Y ahora el sábado le está diciendo, mira, Natanael, incluso en aquel momento de tu vida, cuando tú estabas por debajo de la higuera, yo te vi. Yo vi lo que pasó. Yo estuve atento a tu clamor. Ahora, es una especulación mía, ¿no? Pero algo pasó debajo de la higuera. Y cuando Jesús le dice a Natanael, yo te vi debajo de la higuera, ¡wow! Natanael supo, este hombre es el Hijo de Dios, este hombre es el Rey de Israel, este hombre es el Mesías. Y por eso en el versículo 49 dice Natanael, ¡wow! Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Ves cómo Jesús ahora derriba la barrera nacionalista en el corazón de Natanael? Los toques de Jesús son tan poderosos, hermanos. Nos libran de tanta vanidad humana. Y Natanael demuestra ahora que él está de acuerdo con la declaración de Felipe, el análisis de Felipe, diciendo que Jesús es aquel de quien Moisés escribió. Jesús es aquel de quien los profetas dieron testimonio. Por eso se dirige a Jesús ahora como Rabí. Rabí, por cierto, significa maestro. ¿Okay? Rabí, maestro. Ya no se dirige a Jesús con palabras de menosprecio. Antes le había preguntado de manera irrespetuosa, ¿tú de dónde me conoces? ¿No? Pero ahora hay reverencia. Rabí, maestro. Está reconociendo que Jesús el Nazareno es superior a él. Y luego le dice, Hijo de Dios. Ya sabéis que en el Evangelio de Juan, el término Hijo de Dios llega a ser sinónimo de Dios. Significa que Jesús es de la misma esencia que Dios el Padre. Y bien sabéis que el propósito de Juan al redactar este libro es dar testimonio de la deidad de Cristo, de revelar que Jesús es Dios el Hijo. Juan 20, versículo 31. Rabí, maestro, Hijo de Dios y ahora Rey de Israel. Rey de Israel es un título mesiánico. Más adelante, en su conversación con Pilato, Jesús revelará en efecto que Él es un rey. No obstante, su reino no es terrenal, sino de arriba. Yo creo que Natanael, cuando le llama a Jesús aquí Rey de Israel, está pensando en la expresión de manera política, ¿no? Como, bueno, lo entendían los otros judíos de su época. Pero de nuevo volvemos a lo mismo que vimos en Felipe. No hace falta que seamos teólogos sistemáticos para ser usados por Dios. Dios nos va corrigiendo la teología, no en el camino, ¿no? Hay ciertas verdades que son de la sencillez de la fe, que tenemos que creer sí o sí, pero luego hay otras cosas que no son tan importantes que Dios ya va puliendo a lo largo de los años. Así que, ¿qué aprendemos de la vida de Natanael? Dios vence a nuestros prejuicios nacionalistas y Dios crea fe en los corazones más endurecidos. Un hombre que se burla abiertamente de Jesús puede luego convertirse en un fiel adepto del Señor, confesándolo como Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Y si Dios pudo cambiar un hombre burlón como Natanael, pues puede hacer lo mismo con nosotros. Puede hacer lo mismo contigo, puede hacer lo mismo conmigo. No hay nada difícil para el Señor Dios Todopoderoso. Y qué consuelo saber, queridos hermanos, que Dios nos ve en todos los momentos de nuestras vidas. Y en esos momentos cuando hemos estado por debajo de la higuera, ¿verdad? En estos momentos de gran tristeza, de gran impacto,
Ahí está Jesús viéndonos, ahí está Jesús tomando nota, ahí está Jesús atento a nuestro clamor. Gloria a Dios. El Dios que está con nosotros en la iglesia local es el Dios también que anda con nosotros cuando nos encontramos por debajo de la higuera. Gloria, gloria al nombre de nuestro Dios. Y finalmente, amados hermanos, para acabar hoy, el sexto punto de mensaje, y aquí hablamos ya del testigo de testigos, el testigo más importante, el testigo ya preeminente, ¿no? El máximo, ¿no? El Señor Jesucristo, el testigo de testigos. Versículos 50 al 51. También cantamos una canción en la iglesia, ¿os acordáis, no? Cristo, fiel testigo. Cristo es un fiel testigo. Juan 1, 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ok, hemos hablado de Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel, y acabamos ahora hablando de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús el testigo? Bueno, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es cierto que esta promesa de Cristo se cumple. En el siguiente capítulo, Jesús convierte el agua en vino. O sea, Nataniel ve algo mayor, ve algo más grande que esta revelación tocante a Jesús ver a Nataniel debajo de la higuera. Pero también hay algo grandioso que sucede en el versículo 51. Dice Jesús: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto significa, amados, que Nataniel iba a ver la gloria de Jesucristo. Este texto, Juan 1:51, está aludiendo a un pasaje antiguo testamentario. Tiene que ver con el sueño de Jacob en Génesis 28, el sueño de la escalera de Jacob, donde el patriarca, según Génesis 28:12, dice: Jacob soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jesús le está diciendo a Nataniel: yo soy la escalera de Jacob. Jacob soñó conmigo. Jacob soñó con el Mesías esperado. La escalera que conecta el cielo con la tierra es Jesucristo. De nuevo, hermanos, si Jesucristo no fuera divino, esta profecía sería una muestra de altivez y orgullo. ¿Cómo podría Jesús hablar de sí mismo como la escalera de Jacob, como aquel que conecta el cielo con la tierra? Porque Él era quien decía ser. Él es el eterno Hijo de Dios. Él es el Verbo eterno. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el único mediador entre Dios y los pecadores. Dios se reveló a sí mismo en Betel en los días de Jacob. Pero en estos últimos tiempos, Dios se ha dado a conocer en la escalera de Jacob llamada Jesucristo. Cristo es la escalera. Cristo es Betel. Cristo es la verdadera casa de Dios. Veremos en el capítulo 2 también que Cristo es el verdadero templo. Y como ya vimos en Juan 1:14, Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es Betel, Cristo es tabernáculo, Cristo es templo, Cristo es casa de Dios. Aleluya. Y antes de acabar hoy, hay una expresión final que me gustaría resaltar. Acaba diciendo Jesús que los ángeles de Dios subirán y descenderán sobre el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Jesús tiró la mayor parte de su ministerio público aludiéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esta expresión está sacada de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, donde Dios, en aquel pasaje llamado el Anciano de Días, da autoridad universal al Hijo del Hombre por los siglos de los siglos. Entonces Jesús está diciendo que Él es el Rey de la Gloria. Él es aquel quien recibe autoridad eterna y universal. Él es más que el Rey de Israel, es el Rey del universo, el Rey del cielo y el Rey de toda la tierra.
Así que Jesús le está diciendo a Natanael, ¿tú crees en mí porque te dije que te vi por debajo de la higuera? Mira, amiguito, esto no es nada. Esto no es nada. Tú vas a ver mi gloria. A partir del capítulo 2 en adelante, Natanael va a ir viendo la gloria de Dios, ¿no? Y luego va a ver, ¿no? La muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión, el derramamiento en el día de Pentecostés, los poderosos milagros llevados a cabo en la iglesia primitiva, ¿no? Cristo iba a mostrar su gloria poderosamente a su testigo Natanael. Y si leemos todo el pasaje que hemos estudiado en esta mañana como iglesia a partir del 35 al 51, os comento que hay un séptimo testigo. Bueno, ahora pensándolo bien, hay un octavo testigo. Hemos hablado de 6 testigos, ¿verdad? Pero el séptimo testigo es el autor del Evangelio de Juan. Juan el apóstol también hoy ha dado testimonio del Señor Jesucristo por medio de esta escritura. Él da testimonio de Jesús y todo el libro, ¿no? Se centra en la gloria de Cristo, esta hermosa sangre que fue derramada, esa resurrección para darnos la vida eterna. Juan ha dado testimonio de Cristo. Y el octavo testigo, que me acabo de dar cuenta de eso ahora, eso no estaba planificado, ¿no? Así también el Señor obra en los sermones, ¿no? Alumbrando nuestra mente. El octavo testigo es el Espíritu Santo. Porque el que inspiró las palabras que Juan redactó en Juan 1 del 35 al 51 fue el Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo sé que he llamado el sermón Los Testigos y he tenido 6 puntos hablando de 6 testigos, pero en realidad hay 8 testigos en nuestro texto. Los 6 que salen nombrados, el séptimo, el apóstol Juan, y el octavo, el Espíritu Santo, que inspiró las palabras escritas por el apóstol. Así que, queridos hermanos, hemos visto hoy que lo que Dios quiere hacer es convertirnos a todos en testigos, ser testigos, y de esta manera, ¿no? La escalera de Jacob sigue tocando vidas en todo el mundo. Seamos testigos, prediquemos la buena palabra de Dios. Recibamos hoy este llamamiento, este desafío de parte del Señor para ser evangelistas y misioneros para la gloria de su nombre. Amén. Conclusión del mensaje. Hemos hablado de 6 puntos hoy. En primer lugar, Juan el Bautista, el testigo. Juan habla de Jesús como Cordero de Dios y se alegró al ver cómo otros seguían a Jesús. Cuando estamos bien con Dios, estamos buscando primeramente su reino, no tenemos por qué caer en envidia ministerial, no tenemos por qué cogerle celos a una iglesia local cercana a la nuestra que está creciendo más rápido que la nuestra. No, estamos contentos de saber que otras personas están abrazando a Cristo con fe salvadora. Número 2, Andrés el testigo. Vemos que él hizo caso a Juan el Bautista y después de creer en Cristo dio testimonio a Pedro evangelizando a su hermano. En tercer lugar, Pedro, gracias al testimonio de Andrés, se convirtió en un siervo de Dios y era una roca. Una roca en el sentido de carácter y una roca también en el sentido eclesial, ya que sirvió como un gran pastor en aquella primera iglesia. Pero no debemos interpretar Pedro como roca en el sentido católico romano de la palabra. Número 4, Felipe era un testigo. Él fue llamado directamente por Cristo y dio testimonio de Mesíasco de Jesús compartiendo la palabra con Natanael. Quinto lugar, hablamos de Natanael, el testigo. Natanael, el nacionalista burlón, fue vencido por la omnisciencia de Cristo y confesó abiertamente que Cristo era Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Y número 6, el testigo de testigos, Jesucristo. Termina nuestro pasaje, Jesús termina reconociendo todo lo antedicho, añadiendo que Él es el Hijo del Hombre. Él es el Rey eterno, Él es el Rey del universo, bendito sea su nombre. Y luego también a lo largo del mensaje nos hemos enterado de que hay 2 testigos más que no hemos nombrado en el pasaje, que son, número 1, Juan el apóstol, que escribió este evangelio, y número 8, el Espíritu Santo, que inspiró el texto bíblico y quien está obrando a través de la palabra predicada para hablar poderosamente a los corazones de su pueblo amado. Gloria a Dios, hermanos. Recibamos hoy entonces este desafío de parte de Dios. Seamos testigos. Prediquemos la palabra de Dios. No tenemos por qué ser grandes teólogos, pero en nuestro limitado conocimiento, compartamos fielmente según lo que hemos aprendido del Señor. Vamos a orar a Dios, a pedirle ayuda para que seamos esos testigos, dándole gracias también por los testigos que han dado testimonio a nuestras propias vidas.
Así que un abrazo para todos en el amor del Señor y luego podréis tener un buen día gozándoos en el Señor para la alabanza de Cristo. Oremos a nuestro Dios para acabar hoy. Gracias a ti, amado Padre, por habernos hablado hoy como iglesia sobre esta misión, este llamamiento de ser evangelistas, de ser testigos. Hemos entendido que tu método escogido, tu estrategia divina es hacer avanzar la obra del Evangelio a través de testigos humanos. Juan da testimonio a Andrés. Andrés da testimonio a Pedro. Felipe da testimonio a Nataniel. Señor, gracias. Gracias, amado Dios, por cómo tú has establecido esta cadena de testigos. Rogamos que en general que seamos una iglesia repleta de testigos, repleta de evangelistas. Danos valentía, Señor. Sabemos que no estás buscando a sabelotodos, no estás buscando a todólogos, no. Estás buscando simplemente a gente que quiera confesar a Cristo, hablar según lo poco que saben, y Dios, tú puedes usar todo esto para la extensión de tu reino. Señor, envía personas en nuestras vidas esta semana, personas a las cuales podamos decir, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a dar testimonio de ti. Quita el temor, quita la cobardía. Escrito está, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También escrito está, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Da poder a tu iglesia, da dominio propio a tu iglesia, da amor a tu iglesia, da a tu iglesia pasión por testificar de Jesús. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, y pedimos que lo hagas en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, porque somos miédicos por naturaleza, pero tu Espíritu puede vencer nuestras inquietudes. Gracias, amado Dios, por este tiempo hoy juntos. Glorifícate entre nosotros. Gracias por tu buena palabra. Te amamos en Cristo Jesús y sigue guardando a tu amada Grey hasta la próxima vez que hayamos de celebrar culto juntos. Te amamos, te damos gracias y sobre todo te alabamos por el fiel testigo, Jesucristo, la escalera de Jacob, Hijo de Dios, Rabí, Hijo de hombre. Gloria a ti por el Señor. Gracias por todo en Cristo, y el pueblo de Dios dice amén. Bien, amados, que tengáis un buen día en Cristo. Buen provecho, si estáis a punto ahora de comer bueno pollo con patatas, lo que sea. Bendiciones, gloria a Dios por este tiempo juntos. Seamos testigos para la gloria de nuestro Cristo. Amén. Hasta luego.